El ingeniero Marcus Webb había estado dormido durante aproximadamente 3 horas cuando el timbre de su puerta lo despertó de golpe. No es lo educado. Solicitud de tono de entrada que el protocolo de la estación recomendó para visitas sociales, pero la anulación de emergencia, el sonido. Eso eludió los bloqueos de privacidad y anunció que quien estuviera afuera había decidido que esto no podía esperar. Marcus sentado. Atontado, sus aposentos atenúan la iluminación nocturna proporcionando la iluminación suficiente para navegar sin tropezando con los manuales de ingeniería y los componentes de repuesto que ensuciaban su piso. Su primer pensamiento fueron los sistemas. Emergencia, ruptura del casco, falla de contención, algo que requiere inmediato respuesta técnica. Su segundo pensamiento ocurrió aproximadamente cuando su puerta. En realidad, lo que se abrió sin su opinión fue que definitivamente este no era un procedimiento estándar. La figura en su puerta era Salati, alto, elegante a pesar de las circunstancias actuales, con orejas largas y afiladas y piel que poseía la tenue cualidad bioluminiscente única de su especie. El cerebro somnoliento de Marcus registró su identidad después de un momento. Dr. Kalin Sora, física teórica. Investigador, uno del contingente de Salati a bordo del Meridian Crossing, a quien Marcus conocía principalmente a través de sesiones informativas técnicas y algún que otro saludo anudado en los pasillos. Ella era también cubierto de pies a cabeza con algún tipo de sustancia viscosa y débilmente brillante que la capacitación en ingeniería de Marcus se marcó de inmediato como probablemente peligrosa, y ella. La bioluminiscencia parpadeaba erráticamente en patrones que sugerían pánico apenas reprimido. ¿Puedes, por favor? Límpiame, humano. Las palabras salieron forzadas, formales a pesar de la angustia obvia. Marcus la miró fijamente, su cerebro intentando procesar esta situación mientras todavía estaba parcialmente convencido de que estaba soñando. ¿Yo qué? Kalin. Entró completamente en su habitación, la puerta se cerró deslizándose detrás de ella. De cerca, Marcus pudo ver que cualquier sustancia que la cubriera era viscosa y de aspecto ligeramente costoso, comiéndose lentamente la tela de su uniforme de investigación. Su bioluminiscencia continuó siendo errática. Parpadeo, una respuesta de estrés a la tita de la que había aprendido en sesiones informativas culturales, pero que nunca había visto en persona. Hubo un accidente en el laboratorio de contención, continuó Kalin. Ella suele ser precisa. La dicción se descompone bajo estrés. Material estelar experimental, falla en el campo de contención. Yo estaba más cerca cuando se produjo la ruptura. La sustancia es corrosiva para la bioquímica salática. El contacto prolongado causará quemaduras químicas. Bahía Médica es ella dudó y algo que podría haber sido vergüenza cruzó por sus rasgos. No puedo ir allí. Ellos lo verían. Ellos sabrían qué hice. Error. Por favor, investigué. La piel humana es más resistente a este compuesto. Los protocolos de limpieza humana son compatibles. ¿Puedes ayudar? El cerebro de ingeniería de Marcus finalmente se puso al día con la situación. Estaba cubierta de algo peligroso. Ella estaba claramente aterrorizada. Ella había venido a él específicamente porque la biología humana aparentemente lo equipó mejor para manejar cualquier cosa que fuera este material estelar. Lo fue. Y ella pedía ayuda a pesar de las normas culturales salatias que se basaban en su. La comprensión limitada consideraba que necesitar ayuda era profundamente vergonzoso. Sí. Se las arregló, balanceando las piernas fuera de la cama y dándose cuenta de que llevaba pantalones de dormir raídos. Y nada más. Sí, puedo ayudar. Déjame conseguir algo de equipo y ropa. Definitivamente ropa. Agarró una camisa de la pila de ropa limpia que tenía la intención de poner. Se alejó y se lo puso mientras su cerebro cambiaba al modo de respuesta de emergencia. Evalúe el peligro, establezca protocolos de seguridad, ayude a la persona en peligro. El hecho de que la persona fuera un físico alienígena, pidiéndole que limpiara la sustancia corrosiva de ella en sus habitaciones a los 300. Era solo contexto adicional. Háblame de la sustancia, dijo mientras se ponía las botas adecuadas y activaba la pequeña área de descontaminación de su barrio, una configuración de esquina originalmente pensada para limpiar herramientas y componentes. ¿Con qué estoy lidiando exactamente? Kalin proporcionó detalles técnicos en oraciones fragmentadas que se deterioraron. De su lenguaje científico preciso habitual a algo más crudo e inmediato. La sustancia era un material estelar experimental que habían estado estudiando. Elementos pesados sintetizados en los lanzamientos mortales de un
La supernova normalmente está contenida detrás de múltiples barreras de seguridad. Cascada. Fallo en el campo de aislamiento. Ella había estado más cerca, se había llevado la peor parte de la suelte antes de activar la contención de emergencia. No era inmediatamente peligroso, pero el contacto prolongado sí lo haría. Causa quemaduras químicas progresivas. Su ropa ya se estaba degradando. Establezca protocolos de descontaminación mientras procesa esta información, neutralizando las soluciones de GIS. Suministros de ingeniería, compuestos diseñados para limpiar materiales corrosivos. Equipo que podría funcionar con esta sustancia estelar, equipo de seguridad para él, paños limpios y agua. Él explicó cada paso mientras se preparaba, dándole tiempo a Kalin para procesarlo, tratando de proyecte una competencia tranquila mientras grita internamente porque esto estaba muy fuera de la descripción normal de su trabajo. Está bien, dijo una vez que todo estuvo listo. Trabajaremos por etapas. Eliminar ropa contaminada, neutralice la sustancia y luego limpie a fondo. Tendré que hacerlo. Se dio la vuelta para encontrar que Kalin ya se había quitado la bata de laboratorio y estaba trabajando los cierres de su camisa de uniforme sin ningún aparente autoconciencia. La cara de Marcus inmediatamente se sintió como si estuviera en llamas. Espera, quiero decir. Él sostuvo la mano, apartando los ojos. Quizás deberíamos. ¿Quieres ponerte algo de ropa? Podemos trabajar por etapas. Y solo quería decir. Kalin hizo una pausa, luciendo genuinamente confundido. La sustancia tiene penetrado a través de la tela. La eliminación completa es necesaria para una descontaminación efectiva. ¿Es esto incorrecto? Marcus trató de recordar literalmente cualquier cosa desde la sensibilidad cultural, entrenando sobre actitudes aláticas hacia los cuerpos y se quedó completamente en blanco. No. Tienes razón. Desde un punto de vista técnico, solo los humanos tenemos costumbres sociales sobre la exposición física. Tenemos incómodo con los cuerpos incluso en situaciones de emergencia. Es raro, lo sé, pero los tabúes de la modestia humana están documentados en bases de datos culturales, dijo Kalin slowly. Realización amaneciendo. Se siente incómodo con la exposición física durante los procedimientos médicos necesarios. Y no consideré esto. Mi gente ve los cuerpos como puramente funcionales. Nada para causa vergüenza. Me disculpo si he violado tus límites sociales. No estás violando nada, dijo Marcus, todavía sin mirarla del todo. Solo estoy tratando de asegurarme de que hagamos esto de una manera que sea cómoda para los dos y segura. La seguridad siempre es lo primero. ¿Cómo? Acerca de primero trabajamos en sus brazos y manos, donde la contaminación es más fuerte, y vemos cómo va eso. Ellos estableció un sistema a través de una negociación incómoda. Marcus prepararía cada etapa del proceso de limpieza, explicando lo que estaba haciendo y por qué. Kalin indicaría dónde contaminación fue lo peor. Trabajarían metódicamente, manteniendo tanta modestia como prácticamente posible, a la vez que es lo suficientemente minucioso como para evitar quemaduras químicas. Marcus comenzó con sus manos y antebrazos, donde la sustancia brillante era más espesa. Trabajó cuidadosamente usando compuestos de limpieza especializados de sus suministros de ingeniería que fueron diseñados para neutralizar materiales corrosivos. La sustancia reaccionó al tratamiento, perdiendo su brillo y volviéndose lo suficientemente inerte como para limpiarse de manera segura. Kalin permaneció muy. Aún así, aunque su bioluminiscencia continuó con su parpadeo errático. Marcus se dio cuenta de que ella no solo tenía miedo de las quemaduras químicas. Estaba aterrorizada de ser vista como débil, de haber cometido un error que requería ayuda, de violar cualquier programación cultural que la Salatía solía mantener. Su reputación de competencia autosuficiente. En mi cultura, dijo Kalin. En silencio, mientras Marcus trabajaba en un parche particularmente obstinado cerca de su codo. Requerir asistencia es. Reconoce la insuficiencia. Se nos enseña desde la infancia que la autosuficiencia es. Paramount. Pedir ayuda es admitir el fracaso. Exponer las propias limitaciones a otros traen vergüenza a uno mismo y al linaje familiar. Marcus hizo una pausa en su limpiando para mirarla bien. Eso suena absolutamente agotador. La bioluminiscencia de Kalin parpadeó con lo que podría haber sido una sorpresa. Se considera honorable. La marca de inteligencia evolucionada. Sí, bueno, los humanos piden ayuda todo el tiempo, constantemente.
Básicamente es como hemos sobrevivido como especie. Nadie puede hacer todo solo. Nos dimos cuenta de eso bastante temprano y construimos toda nuestra civilización en torno a la resolución cooperativa de problemas. Él regresó. A limpiar, trabajando en su hombro, donde la sustancia se había empapado a través de la tela. Pedir ayuda no es fracasar. Es una evaluación inteligente de amenazas y asignación de recursos. Sabías que necesitabas asistencia específica. Identificaste a quién podría proporcionarlo. Pediste ayuda. Eso es toma de decisiones eficiente, no debilidad. Mi gente no estaría de acuerdo. Tu gente no está aquí. Soy. Y te lo estoy diciendo. Que vinieras a mí cuando necesitabas ayuda requería coraje, no debilidad. Especialmente dada su programación cultural en contra. Eso. La bioluminiscencia de Kalin cambió ligeramente. Todavía parpadeando, pero con diferentes patrones que el ojo inexperto de Marcus no podía interpretar del todo. Trabajaron en silencio durante un rato. Marcus tratando metódicamente cada área contaminada. Kalin se relaja gradualmente de su postura rígida inicial. ¿Por qué viniste a mí específicamente? Marcus preguntó eventualmente, trabajando en neutralizar la sustancia que había empapado hasta el área de la clavícula mientras se esforzaba mucho por mantener el enfoque profesional. Investigación, Cain. Admitido. Después de darme cuenta de que necesitaba ayuda, pasé 17 minutos escondido. Cálculo de opciones. La biología humana es más resistente a este particular compuesto que la fisiología de la salatía. Las normas culturales humanas te hacen más propenso a brindar ayuda sin reportar incidentes a las autoridades de la estación. ¿Y tú? Ella vaciló, su bioluminiscencia parpadeaba con lo que Marcus comenzaba a reconocer como vergüenza. Yo tengo. Te observé, ingeniero web. Eres amable con los demás. Ayudas a técnicos junior con sus tareas. No te burlas de los que cometen errores. Calculé que eras. Lo más probable es que ayudes sin juzgar. Marcus hizo una pausa en su trabajo, genuinamente conmovida a pesar de la forma clínica en que lo había expresado. Me alegro de que sintieras que podías venir a mí, y por lo que vale. Todos cometemos errores. He hecho mucho. El hecho de que eres lo suficientemente inteligente como para buscar ayuda cuando la necesitas. Eso no es debilidad. Ese es el instinto de supervivencia. La bioluminiscencia de Kalin cambió a un brillo más suave y estable. Menos pánico frenético, calma más sostenida. Mi gente no estaría de acuerdo con esta evaluación. Si supieran que vine aquí, le pedí ayuda a un humano, expuse mi fracaso a la observación externa, lo haría. Perder posición en la jerarquía de la investigación. Quizás pierda mi posición por completo. Entonces no les diremos, dijo Marcus simplemente, aplicando una solución neutralizante en otra área contaminada. Por lo que, alguien más sabe, manejó un incidente de contaminación menor usted mismo usando protocolos estándar de descontaminación, lo que técnicamente hiciste. Solo soy el equipo que usaste por primera vez desde que entraste en sus aposentos. Algo que podría haber sido una sonrisa cruzada. Las características de Kalin. Esa es una forma muy humana de enmarcar la situación. Somos buenos en la interpretación creativa de las reglas. Es una de nuestras mejores cualidades. Continuaron trabajando, el proceso tomando un ritmo extraño. Marcus lo haría. Prepare la siguiente etapa de limpieza, explique qué estaba haciendo, aplique el tratamiento. Cuidadosamente, mientras Kalin permanecía quieto, y gradualmente se abrió sobre la cultura salatia, su énfasis en lo emocional. Moderación y autosuficiencia, la vergüenza asociada con la necesidad de ayuda. Eso. Debe estar solo, observó Marcus mientras trabajaba en un área particularmente difícil, donde la sustancia había empapado por completo su uniforme, sin poder pedir ayuda, siempre teniendo que aparecer completamente autosuficiente. Pero es lo que sabemos. Se nos enseña que las manifestaciones emocionales y la dependencia. En otros hay comportamientos primitivos que las especies evolucionadas deberían trascender. Eso. La verdadera inteligencia significa no necesitar a nadie, depender solo de la capacidad individual. Eso no es inteligencia. Eso es aislamiento. Los humanos aprendieron muy temprano que juntos éramos más fuertes. Claro, estamos emocional y desordenado, y probablemente nos apoyamos demasiado el uno en el otro. Pero también estamos aún vivo a pesar de tener mucho menos a nuestro favor físicamente que la mayoría de las especies. Sobrevivimos porque ayudamos el uno al otro, porque construimos comunidades,
porque descubrimos que admitir que necesitas ayuda y, de hecho, conseguirlo significa que vives para manejar la próxima crisis. Esta filosofía es ajena a mi gente. Tal vez, pero estás aquí en mis aposentos al 300 dejando que te ayude a limpiar material estelar corrosivo porque eras lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando necesitabas ayuda. Eso no suena primitivo para mí. Parece que estás aprendiendo que hay más de una forma de ser inteligente. La bioluminiscencia se estabilizó en patrones estables que Marcus estaba comenzando a. Asóciese con consideración en lugar de angustia. Habían superado el pánico inicial, más allá de la incómoda cultura. Negociaciones en algo que se sintiera casi amigable a pesar de lo extraño. Circunstancias. Las etapas finales de descontaminación requirieron abordar áreas donde la sustancia había penetrado a través de la ropa hasta la piel desnuda, lugares sobre los que la modestia humana definitivamente tenía opiniones. Marcus mantuvo la máxima profesionalidad, explicando cada paso con cuidado, dando a Kalin un control completo. Durante el proceso, trabajando con eficiencia clínica mientras le ardía la cara. Y él trató de no pensar en cómo sonaría esta situación si alguien le preguntara qué había hecho esta noche. Kalin, para ella, pareció finalmente captar algunos aspectos del malestar social humano en torno a los cuerpos, aunque claramente no lo hizo. Compártelo. Estás incómodo, observó con interés científico. No por la tarea en sí, sino por el condicionamiento social con respecto a la exposición física y la intimidad implícita. Sí. Básicamente, los humanos son raros con los cuerpos. Incluso en caso de emergencia médica o contextos, nos sentimos incómodos al respecto. Eso debe ser limitante en situaciones prácticas. A veces. Pero también significa que pensamos mucho sobre el consentimiento y los límites, sobre asegurarse de que las personas se sientan seguras y respetadas, lo que en general probablemente sea bueno. Yo no había considerado esto. Perspectiva. La cultura salatía no tiene concepto de modestia física. Pero quizás perdemos algo al tratar los cuerpos como puramente funcionales. Tu incomodidad viene de preocuparme por mi dignidad y autonomía, incluso en circunstancias en las que he solicitado asistencia explícitamente. Ella hizo una pausa en la búsqueda de palabras consideradas de una manera que no esperaba. Solo trato de ayudar sin empeorar las cosas. Ese es el objetivo. Cuando finalmente se completó la descontaminación, neutralizados todos los rastros de sustancia estelar, se revisó la piel de Kalin en busca de signos de daño químico. Emergencia. Protocolos preparados en caso de reacciones retardadas. Marcus le proporcionó. Limpie la ropa de sus propios suministros. La camisa era cómicamente de gran tamaño en su marco más alto y delgado, pero era funcional y no contaminado. Kalin parecía agotado, pero aliviado. Su bioluminiscencia finalmente se estableció en patrones constantes y tranquilos que realmente parecía saludable en lugar de reprimido. Se estudió a sí misma en el pequeño espejo cerca del fregadero de Marcus, pareciendo procesar no solo su estado físico, sino todo lo que había ocurrido. Gracias, dijo finalmente, volviéndose hacia la cara. La precisión formal de su discurso anterior desapareció, reemplazada por simples sinceridad. Me salvaste de lesiones y de vergüenza. Me trataste con amabilidad. Cuando podrías haberte negado. Cuando podrías haberme juzgado por mi error. Cuando podrías haber denunciado este incidente a autoridades de la estación. Estoy en deuda contigo. No estás en deuda conmigo, dijo Marcus. El agotamiento lo alcanzaba ahora que la crisis se había resuelto. Necesitabas ayuda. Yo lo proporcioné. Eso es justo lo que la gente lo hace el uno por el otro. Salati, no hagas esto. Nosotros no preguntamos. Nosotros no. Ayuda sin esperar reciprocidad. Esta asistencia gratuita y sin compromiso, Kalin conoció sus ojos. Directamente, su bioluminiscencia se estabilizó. Esto es valioso más allá de mi capacidad de Express. Me has mostrado algo que no sabía que existía. Compasión sin juicio, asistencia sin cálculo, cuidado simplemente porque alguien lo necesitaba. Ella se quedó allí en su camisa de gran tamaño, que parece simultáneamente extraña y vulnerable y de alguna manera más real que el investigador sereno que había visto en las sesiones informativas. Investigué la cultura humana antes de venir aquí esta noche. Y aprendí sobre sus conceptos de amabilidad y ayuda mutua, pero no entendí realmente hasta que lo experimenté. Esto es tu fuerza, creo. No capacidad física o avance tecnológico.
Pero esta es la voluntad de ayudar incluso cuando es incómodo, incluso cuando no te beneficia en nada. Especialmente cuando es incómodo. Marcus no sabía muy bien cómo responder a eso, así que simplemente asintió. Consigue algunos. Descansa. Cámbiate la camisa antes de que alguien te vea usando ropa humana. Eso sería más difícil de explicar que el incidente de contención. Y sabes dónde encontrarme si pasa algo más. Reacciones químicas, síntomas tardíos o simplemente si necesita a alguien con quien hablar. No juzgaré. Kalin asintió lentamente. Entonces, en un gesto que parecía deliberado, elegida entre el lenguaje corporal humano en lugar del salático, extendió su mano para un apretón de manos. Gracias, Marcus Webb. No olvidaré esta amabilidad. Marcus le estrechó la mano, sellando cualquier extraño compacto que acabaran de formar. Kalin salió de su habitación a las 5:30, justo antes de que comenzara el turno diurno de la estación, mirando significativamente más serena que cuando llegó. Marcus volvió a desplomarse en su litera, exhausto y procesando lo que acababa de suceder. Había ayudado a alguien con una descontaminación de emergencia. Situación en medio de la noche. Eso fue todo. Solo ayudando a alguien que lo necesitaba. El hecho de que fuera un extraterrestre físico que había violado alrededor de 17 límites sociales en el proceso era solo detalles. Se quedó dormido en cuestión de minutos, demasiado cansado para procesar adecuadamente nada de eso. Marcus se despertó 4 horas después con su alarma estándar, aturdido y medio convencido de la descontaminación de medianoche. Había sido un sueño extraño. Luego vio que la solución neutralizante aún permanecía en su área de descontaminación. Recurso. Asignación. Nadie mencionó fallas de contención o emergencias de medianoche o cualquier cosa que sugiera el incidente de anoche se conocía más allá de las dos personas involucrados. A las 14:00, la terminal de trabajo de Marcus hizo ping con un mensaje del Dr. Kalin. Sara se arraigó a través de los canales oficiales de la estación, pero marcó una prioridad personal. Ingeniero Webb, gracias por su ayuda con la calibración del equipo anoche. Su experiencia con humanos. Los sistemas de descontaminación compatibles demostraron ser invaluables. He presentado recomendaciones para mejorar la seguridad. Protocolos basados en las técnicas observadas. No se requiere ninguna acción adicional. Dr. Casora. Fue una portada perfecta, reconociendo lo sucedido mientras lo enmarcaba como una consulta técnica de rutina. Marcus envió una breve confirmación que coincidía con su tono profesional. Entendiendo que así era como estaban protegiendo lo que realmente había ocurrido. Pero durante los días siguientes, las cosas sutiles cambiaron. Kalin comenzó a aparecer en las secciones de ingeniería con más frecuencia, aparentemente para discutir protocolos de interfaz entre sistemas humanos y Salati. Sus conversaciones fueron profesionales pero más cálidos que la distante formalidad de antes de contener pequeños reconocimientos de sus compartidos. Experiencia. Una referencia a las técnicas de calibración de equipos. Un comentario sobre procedimientos mejorados de descontaminación. Nada que significara nada para los observadores externos, pero que llevara peso para ellos. Marcus notó que otros investigadores de Salati observaban estas interacciones con lo que parecía curiosidad. El contingente salatiano normalmente se mantenía a sí mismo, colaborando con los humanos solo cuando los protocolos lo requerían. Mayor compromiso de Kalin con el personal de ingeniería. Aparentemente era lo suficientemente inusual como para llamar la atención. Una noche alrededor de una semana después del incidente, Marcus estaba trabajando hasta tarde en la bahía de equipos cuando aparecieron otros 3 investigadores de Salati. Reconoció a científicos más jóvenes del departamento de física. Se acercaron con la cuidadosa formalidad que usaba Salati para situaciones sociales inciertas. Ingeniero Webb, investigador principal. Comenzó, su bioluminiscencia cuidadosamente suprimida. Hemos observado que el Dr. Sora consulta con usted con frecuencia sobre asuntos técnicos. Tenemos preguntas sobre ciertos protocolos de equipos con los que quizás podría ayudar. Marcus miró a sus expresiones, nerviosas a pesar de los esfuerzos por parecer serenas, claramente incómodas. Con pedir ayuda, pero hacerlo de todos modos. Claro, ¿qué necesitas? ¿Qué? Siguió una conversación entrecortada en la que los investigadores de Salati describieron problemas técnicos menores que habían tenido. Luchando con problemas que normalmente intentarían resolver de forma independiente, pero ahora seguían el ejemplo de Kalin.
En realidad preguntando por. Marcus ayudó donde pudo, brindando soluciones o orientándolos hacia los recursos, tratando sus preguntas como completamente normales en lugar de evidencia de alguna insuficiencia. Cuando se fueron, uno de los investigadores más jóvenes hizo una pausa. El doctor Sora habló en reunión de investigación sobre cómo los enfoques humanos para la resolución de problemas enfatizan el intercambio colaborativo de recursos en lugar de que el logro individual. Ella sugirió que podríamos lograr mejores resultados a través del aumento de especies cruzadas. Consulta. Esta es una nueva perspectiva para nosotros. Encantado de ayudar en cualquier momento, Marcus. Dijo. En serio, para eso estamos todos aquí, trabajando juntos. La bioluminiscencia de los investigadores parpadeó. Brevemente, emoción reprimida pero visible antes de que ella la controlara. Sí, trabajando. Juntos. Esta es una estrategia eficiente para los peces que estamos aprendiendo a apreciar. Incidentes similares acumulados durante el semanas siguientes. Los investigadores de Salati comenzaron a interactuar tentativamente con el personal humano en asuntos que previamente habían abordado. Manejado solo. No todos. Los científicos más viejos y tradicionales mantuvieron su distancia, pero suficiente. Salati más joven siguió el ejemplo de Kalin para que el cambio fuera notable. Se enteró a través de los chismes de la estación de que Kalin había presentado un informe formal sobre la falla de contención, enmarcándolo como un mal funcionamiento del sistema en lugar de error personal, recomendando una mayor seguridad. Protocolos basados en técnicas de descontaminación humana observadas en emergencias. Ejercicios de entrenamiento de respuesta. Fue una narración de la verdad bellamente construida que satisfizo los requisitos de la estación, sin exponer su momento de vulnerabilidad. 2 semanas después de la descontaminación de medianoche, Marcus encontró a Kalin esperando cerca de su habitación al final de su turno. Su bioluminiscencia mostraba patrones que él había. Aprendí a reconocer como nerviosismo. ¿Puedo hablar contigo en privado?, ella preguntó. Regresaron a sus aposentos. Escena de esa incómoda emergencia, y Kalin se quedó de pie un momento, aparentemente organizando sus pensamientos. He estado pensando en lo que pasó, comenzó. Sobre lo que significa. Me enseñaron que necesitar ayuda era debilidad. Que la autosuficiencia era la virtud más elevada, que admitir limitaciones traía vergüenza. Pero tú me mostraste que rechazar la ayuda cuando es necesaria es quizás la mayor debilidad, que reconocer las limitaciones y buscar la asistencia requiere su propia forma de coraje. Ella había estado hablando con otros charlatanes. Investigadores. Ella explicó cuidadosamente probando si otros la compartían. Crecientes dudas sobre su énfasis cultural en la autosuficiencia absoluta. Había encontrado algunos, en su mayoría más jóvenes, científicos que habían estado trabajando estrechamente con humanos y otras especies, que cuestionaron en privado si completaban. La moderación emocional y negarse a colaborar en realidad les sirvió de mucho. Estamos empezando a entender que la interdependencia humana no es debilidad sino estrategia. Kalin continuó diciendo que su disposición a ayudarse unos a otros, a mostrar emoción, a admitir cuando necesitan ayuda. Estas son fortalezas que han permitido que su especie prospere a pesar de carecer de algunas ventajas que poseen otras especies. Marcus escuchó, dándose cuenta de que su encuentro a medianoche tenía implicaciones más allá de una sola emergencia. Descontaminación. ¿Estás diciendo que pedirme ayuda cambió la forma en que ves la cultura humana? Estoy diciendo que me mostraste compasión que no sabía que era posible y esa experiencia me ha hecho cuestionar todo lo que me enseñaron sobre lo que constituye la fortaleza. Su bioluminiscencia parpadeaba con patrones vulnerables. ¿Puedo preguntarle algo sobre las costumbres sociales humanas? Seguro. Cuando entré en tu habitación esa noche y pedí ayuda, te sentías incómodo. No por peligro o dificultad, sino porque no entendía tus límites sociales en torno a los cuerpos y la privacidad. Podrías haber rechazado. Podrías haberte enojado porque violé tu espacio personal sin la debida advertencia. En cambio, ayudaste. De todos modos, al mismo tiempo que me enseñaba sobre el consentimiento y los límites y me aseguraba de que me sentí seguro a pesar de mi ignorancia de tus costumbres. ¿Por qué? Marcus pensó en esto, tratando de articular algo que se sentía instintivo. Porque necesitabas ayuda y podría proporcionarlo. Y porque parte de ayudar a alguien es respetar su dignidad, asegurarse de que se sienta seguro y valorado, no solo resolviendo el problema inmediato. Viniste a mí asustado y vulnerable. Aprovecharte de eso,
Hacerte sentir más incómodo de lo necesario habría sido cruel. Ayudando. Alguien no debería hacerle sentir peor consigo mismos. La bioluminiscencia de Kalin cambió a patrones que Marcus no reconoció. Algo complejo que lleva emocional. Peso que no podía interpretar del todo. Deseo aprender más sobre los conceptos humanos de compasión y ayuda mutua. Acerca de cómo su especie ha construido una cultura en torno a ayudarse unos a otros en lugar de a los logros individuales. ¿Serías tú? Dispuesta a seguir enseñándome no como obligación o deuda, sino como ella buscó. Por el término correcto, ¿amistad? Sí, dijo Marcus, sonriendo. ¿Cómo? Amistad, eso me gustaría. Establecieron una rutina durante los meses siguientes. Reuniones regulares donde Kalin le hicieron preguntas sobre la cultura humana y Marcus trató de explicar conceptos como interdependencia, expresión emocional y apoyo comunitario que la salatía. La sociedad no enfatizó. Marcus, a su vez, aprendió sobre la filosofía salati, su aproximación matemática a la ética, sus diferentes formas de entender el universo y la conciencia. Otros. La tripulación de la estación notó la improbable amistad. Algunos humanos se burlaron de Marcus. Gentilmente por tener un compañero de estudio alienígena. Algunos salati vieron a Kalin con sospecha por pasar tanto tiempo con humanos, pero otros gradualmente comenzaron a sigue su ejemplo. Más investigadores de Salati comenzaron a buscar proyectos colaborativos y aceptaron ofertas de asistencia, admitiendo cuando necesitaban ayuda. El cambio fue lento y sutil, pero medible. Salatía humana. Se incrementaron los proyectos conjuntos de investigación. Los eventos sociales interculturales disminuyeron. Torpe. La rígida separación entre especies que había caracterizado el primer año de la estación comenzó a resquebrajarse en algo más fluido y cooperativo. 6 meses después del incidente de descontaminación de medianoche, la estación. La comandante Tors llamó a Marcus a su oficina. Le preocupaba que de alguna manera hubiera violado protocolos, pero los Tors parecían divertidos. Ingeniero Webb, he estado revisando informes de integración intercultural. ¿Sabías que la eficiencia colaborativa de la salatía humana ha mejorado al 40% en los últimos 6 meses? Estamos viendo investigadores salati pidiendo asistencia en lugar de luchar solo, aceptar ofertas humanas de ayuda, incluso iniciar proyectos conjuntos que hubieran sido impensables hace un año. Eso es bueno, ¿verdad? Muy bien. Mejorado. La cooperación entre especies es exactamente lo que se supone que debe lograr esta estación. Tours se recostó en su silla. Según mis fuentes, este cambio comenzó con la doctora Kalin Sara, quien aparentemente tuvo algún tipo de avance sobre la cultura de interdependencia humana hace aproximadamente 6 meses. Tú no lo harías. ¿Sabes algo de eso, verdad? Marcus mantuvo cuidadosamente una expresión neutral. El doctor Sora y yo tenemos hasta amigos. A veces hablamos de diferencias culturales. Supongo que le resultaron útiles algunos enfoques humanos. Torres le dio una mirada cómplice que sugería que sospechaba que había más en la historia, pero que no iba a presionar. Bueno, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. Considérelo un comentario informal para la construcción de puentes culturales. El conjunto. El punto de estaciones conjuntas de investigación está fomentando el entendimiento entre especies. Aparentemente ha sobresalido en eso. Eso es solo ser amable, señor. Amistoso. ¿Verdad? La expresión de Thor sugirió que sabía muy bien que había una historia más interesante en alguna parte. Desestimado. Ingeniero Webb y buen hacer. El principal proyecto de investigación de la estación. Concluyó con éxito 18 meses después de la llegada de Marcus. Datos innovadores sobre formación estelar lograda a través de una colaboración genuina entre múltiples especies. La ceremonia de despedida fue más emocional de lo que nadie esperaba. Humanos y Salati y otros que habían aprendido a trabajen juntos para ayudarse mutuamente a construir algo significativo a pesar de las diferencias culturales. Kalin dio una presentación de los hallazgos de la investigación y durante sus reconocimientos hizo algo sin precedentes por una salatía. Ella agradeció públicamente a personas específicas por su nombre, incluido Marcus, por demostrar que solicitaba. La asistencia es un acto de sabiduría en lugar de debilidad, y esa compasión entre especies puede iluminar caminos que nunca lo encontraría solo. El contingente de Salati parecía conmocionado ante esta exhibición emocional. La tripulación humana sonrió y aplaudió.
La bioluminiscencia de Kalin brillaba constante y sin vergüenza. Emoción visible. Ella no. Ya intenté reprimir por completo. Más tarde, en la celebración informal, Kalin. Encontré a Marcus en la plataforma de observación observando las estrellas que habían estado estudiando. Gracias, dijo simplemente, por esa noche, por tu paciencia, por enseñarme que necesitar ayuda no es un fracaso. Pero me lo has agradecido muchas veces. No es necesario. Lo hago porque eso. La noche me cambió fundamentalmente. Podrías haberte negado, podrías haberme juzgado, podrías haber denunciado el incidente a autoridades. En cambio, me mostraste amabilidad sin condiciones. Tú enseñaste que la fortaleza puede incluir vulnerabilidad, que pedir ayuda requiere coraje, que la interdependencia es estrategia de supervivencia más que debilidad. Hizo un gesto hacia la plataforma de observación, donde los humanos y Salati se mezclaron en una conversación fácil que hubiera sido imposible cuando la estación apareció por primera vez. Abierto. Cambiaste más que solo a mí. Cambiaste la forma en que veo mi propia cultura, que cambió la forma en que interactúo con los demás, lo que influyó en la forma en que perciben a los humanos. Cascada de pequeños actos de bondad. En transformaciones más grandes. Solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Sí, y ese es precisamente el punto. La bioluminiscencia de Kalin cambió a cálida, estable. Patrones. Ayudaste a alguien que lo necesitaba sin cálculo, sin esperar retorno, simplemente porque la compasión era posible. Los humanos entienden algo, mi gente solo está empezando a aprender que el espacio entre mundos no está vacío. Está lleno de oportunidades para conectarse, para ayudarse unos a otros, demostrando que a pesar de todas nuestras diferencias, la amabilidad es un lenguaje universal. Ella se movió para pararse a su lado en la ventana panorámica. Ambos. A Salati Space pronto, dijo Kalin. Eventualmente, mi contrato de investigación es completo, pero me llevo conmigo una nueva comprensión de lo que significa fuerza. Una nueva apreciación de las culturas que valoran la interdependencia y una nueva determinación de enséñele a mi propia gente que admitir la vulnerabilidad no es debilidad, sino sabiduría. Probablemente enfrentarás resistencia. El cambio cultural es lento. Sí, pero lo haré. Persistir porque un ingeniero humano una vez me mostró compasión a los 300 años, cubierto de sustancia corrosiva y aterrorizada de juicio. Él me enseñó que preguntar, ¿puedes? Por favor, ayúdame, no es debilidad, sino confianza, y la confianza, he aprendido, es la fundamento sobre el cual se construyen todas las relaciones significativas. Pero se pararon. Juntos mirando las estrellas. Humano y Salati, ingeniero y físico, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado conexión a través de una incómoda emergencia de medianoche que se había convertido en algo más. Y al otro lado de la estación, la historia se difundió. No los detalles embarazosos. Eso los habría mortificado a ambos, pero la verdad esencial de que un humano había ayudado a un investigador salático sin juicio. Que este simple acto de compasión se había extendido hacia afuera. Que la bondad dada libremente podría transformar. Más que simples individuos. En las horas tranquilas entre mundos, en los espacios, donde las culturas se encuentran y aprenden unas de otras, a veces todo lo que se necesita es una persona lo suficientemente valiente como para pedir ayuda y una persona lo suficientemente amable como para responder. Esa se convirtió en la historia que viajó más allá del cruce de meridianos. La lección que, humanos, a pesar de todo su desorden emocional y complejidades culturales, entendí algo esencial sobre la supervivencia, que somos más fuertes juntos, que pedir ayuda es coraje, que mostrar compasión sin juzgar puede iluminar la oscuridad mejor que cualquier estrella. Años más tarde, los historiadores que estudiaban las relaciones de Salatía humana apuntarían a proyectos de investigación colaborativos, tratados formales, avances diplomáticos. Pero aquellos que estuvieron allí, que presenciaron la transformación silenciosa a bordo del cruce meridiano, sabían la verdad. Comenzó con un investigador asustado preguntando, ¿puedes limpiarme, humano? A300. Y continuó con un humano que respondió sin dudarlo, quien ayudó sin juzgar, quien demostró que a veces llegan las lecciones más profundas de las circunstancias más incómodas. Ese es el regalo de la humanidad a la galaxia. No tecnología superior o cultura perfecta, sino el simple revolucionario acto de ayudarse unos a otros en los momentos vulnerables y confiar en que la amabilidad importa más que el orgullo. A veces,
Cambiar el mundo comienza con una pregunta incómoda y la voluntad de responder con compasión en lugar de rechazo. Y esa es una historia que vale la pena recordar.